Josué capítulo 22. Acabamos de leer hace un ratito el capítulo 22, ¿verdad? De Primero de Crónicas. 21, bueno, ahora ando medio confundido con los números. Bueno, 21. Bueno, lo que quería comentar es que tiene que ver un poco lo que leímos hace un rato en Crónicas con lo que vamos a ver aquí en Josué 22. Y bueno, pues yo le ruego a Dios que hable a nuestras vidas, que podamos nosotros llevarnos algunas enseñanzas, algunos principios, y que con la ayuda de Dios podamos ponerlos en práctica cada día de nuestra vida, y sobre todo en algunas situaciones como la que vamos a ver el día de hoy aquí en Josué capítulo 22. Hemos visto hasta aquí, en el pasaje donde estamos, hemos visto básicamente una cosa. Hemos visto la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel. Hemos visto que Dios es fiel, que Dios es bueno y Él cumple lo que promete. Los últimos versículos del capítulo 21 encierran, creo yo, resumen todo lo que el libro de Josué nos relata. Los últimos versículos, repito, del capítulo 21 nos dicen, nos muestran claramente la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y a mí en lo particular y personalmente me encanta el último versículo, es decir, el versículo 45 del capítulo 21, cuando dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Dios es fiel. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra tarde o temprano. Y como decíamos ya en su momento, Él siempre ha cumplido su palabra, siempre la cumple y siempre la va a cumplir, porque Él es fiel. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él dice, lo cumple, porque Él, como dice en la Escritura, no es hombre para que mienta. Él es fiel. Así que básicamente hemos visto eso, la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y ya en el capítulo 22, los primeros versículos del capítulo 22, hemos visto la fidelidad de algunos de la tribu de Israel para con el pacto que hicieron. Miren, en los capítulos anteriores, desde el 1 hasta el 21, hemos visto la fidelidad de Dios a su pacto con Israel. En los primeros versículos o la primera parte del capítulo 22 vimos la fidelidad de algunos de Israel para con el pacto que hicieron con Israel. ¿Me explico? La semana pasada veíamos y leíamos de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés cómo fueron fieles al pacto que hicieron con Moisés y con Israel de permanecer al lado de ellos el tiempo que fuera necesario mientras estaban batallando por conquistar la tierra de Canaán, hasta que todos hubieran ya recibido su porción de tierra ahí en Canaán. Ellos hicieron esa promesa, lo prometieron a Dios, lo prometieron a Moisés, lo prometieron al pueblo y la cumplieron. Así que vemos la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel, y por otro lado vemos la fidelidad de estas dos tribus y media también al cumplir el pacto que hicieron con el pueblo de Israel. Permanecieron allí, sirvieron a Dios mientras sirvieron a sus hermanos, al pueblo. Y su servicio les trajo a estas dos tribus y media una recompensa. Porque Josué, aparte de que los bendijo, como lo veíamos la semana pasada, los despidió en paz, los bendijo, pero no los despidió con las manos vacías. Les dijo: llévense el botín que obtuvieron mientras estuvieron aquí peleando. Y se llevaron oro, plata, se llevaron animales, se llevaron bronce, hierro, se llevaron gran cantidad de ropa. Hubo recompensa para ellos. Y esto nos enseña y nos recuerda lo que veíamos también en parte la semana pasada. Hay recompensa para los que sirven a Dios y lo hacen de manera desinteresada. Hay recompensa. Dios bendice a quienes le sirven de manera desinteresada y a quienes se esfuerzan por ser fieles a la promesa que hace o por cumplir su palabra. La hay. Y yo les animo, hermanos, a que sigamos juntos sirviendo a Dios, no esperando recibir
algo de Él, sino porque cada día el Señor nos bendice y Él es bueno. Recuerden, no servimos a Dios para recibir algo de Él, servimos a Dios porque Él nos bendice cada día. Y la tribu de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés nos ponen el ejemplo claro de esto. Hay recompensa en el servicio a Dios, sin duda que la hay. Así que Josué los despidió, los bendijo, los despidió, les dijo, vayan a sus hogares ahora, ya es tiempo. Alrededor de entre 7 y 9 años, estas 2 tribus y media estuvieron lejos de su hogar, habían dejado del otro lado del río a sus familias, sus animales, sus tierras, y estuvieron ese lapso de tiempo al lado de sus hermanos batallando. Pero llegó el tiempo, se acabó la guerra y Josué los despidió, vayan a sus hogares en paz. Y ellos se fueron en paz. Entonces, aquellas 2 tribus y media ya llegó el momento de que se separaran del resto del pueblo de Israel, de las 9 tribus y media que se establecieron allí en Canaán, y llegó el momento de que regresaran a su heredad del otro lado del río. Se marcharon y sucedió algo. Antes de que llegaran a su tierra del otro lado del río, de hecho, antes de que pasaran el río Jordán de vuelta a su hogar, dice el versículo 10, capítulo 22, versículo 10. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, se fijan, todavía estaban en Canaán, es decir, todavía no cruzaban el río, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán. ¿Para qué? Para construir un altar, dice, grande e imponente. No era cualquier altar, era un altar, miren cómo lo califica, cómo lo describe, grande e imponente. Allí estaban ellos ya rumbo a su casa. Y antes de llegar al río y de cruzar el río para allá, de llegar nuevamente con sus familias a sus hogares, se detuvieron allí en Gelilot, dice, en ese lugar llamado así, Gelilot, cerca del río Jordán, y lo hicieron con un propósito. Ellos tenían un propósito en mente, construir un altar grande e imponente, y así lo hicieron. Se tomaron el tiempo, no sé cuánto tiempo, cuántos días les tomaría construirlo, pero lo hicieron allí, en ese lugar, un altar grande e imponente. Me imagino que era visible a cierta distancia, hasta cierta distancia. Y hermanos, aunque en aquel entonces no había los medios de comunicación que tenemos hoy, no había Facebook, ni Instagram, ni redes sociales, donde uno pone una cosa y se entera muchísima gente, pero en aquel entonces lo que hicieron estas 2 tribus y media en ese lugar llamado Gelilot, llegó hasta oídos del resto del pueblo y se enteraron. Esas 9 tribus y media que estaban ya en Canaán se enteraron de lo que habían hecho Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y miren la reacción que tuvieron al enterarse de eso. Dice el versículo 11, entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces, miren, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. ¡Sas! Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, tan fácil. Esas 9 tribus y media, el resto de Israel, tan fácil olvidaron lo que esas 2 tribus y media, los guerreros de esas 2 tribus y media hicieron todo ese tiempo que estuvieron en batallas contra un rey y otro rey y otro rey. Tan fácil olvidaron que estuvieron al lado de ellos, que no los abandonaron, que les ayudaron a conquistar la tierra. Tan fácil. Y de momento dice, así nomás de buenas a primeras, cuando se enteraron de esto, se prepararon para salir a la guerra contra ellos. Imagínate, una guerra entre ellos. Hubiera sido un desastre. Muertos de un lado y muertos del otro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tuvieron esa reacción? ¿Por qué
reaccionaron de esa manera. Les adelanto, hermanos, miren, esta es la primera parte de una predicación o sermón que quiero dar. La idea era verlo todo el día de hoy, pero obviamente no nos va a dar tiempo. Entonces, vamos a ver hoy la primera parte y, si Dios lo permite, la próxima semana veremos la segunda parte. Pero les adelanto, o como dicen ahora allá en los medios, en el internet, los voy a spoilear, ¿se dice? Así es de que, pues ya saben. Esto fue un malentendido de parte de las 9,5 tribus de Israel. Y lo pueden ver, de hecho les recomiendo que lean el capítulo en casa y lo mediten ustedes. Pero fue un malentendido. Pero dentro de ese malentendido, la reacción que tuvieron las 9,5 tribus no estuvo del todo mal. De hecho, estuvo correcta. Al final no lo hicieron. No fueron y pelearon contra Rubén, contra Gad y contra la media tribu de Manasés. No lo hicieron. Pero la reacción que tuvieron fue correcta. La actitud que tuvieron fue correcta. Lo que hicieron fue lo correcto. Y lo que yo quiero que veamos el día de hoy son algunas enseñanzas que nos deja este pasaje sobre cómo actuar ante un malentendido. Frecuentemente nos enfrentamos a situaciones así, ¿no? A malos entendidos. En la familia, en el matrimonio, en la iglesia, con otras personas. ¿Cómo podemos, y más bien cómo debemos actuar ante un malentendido? De hecho, el título de la predicación es La actitud correcta ante un malentendido. ¿Por qué el pueblo de Israel, las 9,5 tribus que estaban en Canaán, reaccionaron así? ¿Por qué? Y voy a tratar de responder esta pregunta. En primer lugar, todos, tanto las 2,5 tribus que construyeron ese altar grande e imponente, como las otras 9,5 tribus que estaban allí en Canaán, todos sabían que Dios claramente les había dado instrucciones, oigan, acerca de cómo y dónde debían adorarlo. Dios, por medio de Moisés, le había dado al pueblo de Israel instrucciones claras, precisas, acerca de cómo y dónde debían adorarlo. Hermanos, a Dios se le adora como Él dice, como Él ha establecido en su palabra, no como uno quiere, no como uno cree que es lo mejor. No como muchos dicen, yo adoro a Dios pero lo hago a mi manera. No, Señor, es como Dios dice. Y aquellas 9,5 tribus lo sabían lo que Dios había dicho por medio de Moisés. Vamos a verlo, miren, Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice así: estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. Y aquí viene, miren. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Es Moisés hablando al pueblo de Israel. Y dice: cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. 4. Oigan, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios, oigan, en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado.
Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. 8. Oigan lo que les dice el Señor. Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere. Vean cómo les dice el Señor, Ahora cada uno hace lo que quiere, pero les dice también tu modelo de adoración tendrá que cambiar. 9. Porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra, oigan, versículo 11, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos. ¿A dónde dice? Al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Celebra allí, en presencia del Señor tu Dios, con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Y acuérdate de incluir a los levitas que viven en tus ciudades, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. 13. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. Solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. Así que claramente el Señor les dice cómo y dónde, sobre todo aquí vemos el dónde el pueblo de Israel debía adorar a Dios. No es donde se les ocurriera, no es donde ellos quisieran, es donde el Señor les había designado, el lugar que Dios había designado para el pueblo de Israel. Y así lo hizo el Señor. Dios escogió el lugar, Dios designó el lugar, pero también Dios designó cómo debían adorarlo y quiénes debían presentar los sacrificios y las ofrendas en el altar, y quienes debían y podían estar sirviendo allí en el altar, en ese lugar que Dios había designado. Y ya lo vimos en su momento, creo, no hace mucho. Dios escogió y designó a la tribu de Leví, ¿recuerdan? A los levitas, para que ellos, especialmente y únicamente ellos, la tribu de Leví, sirvieran en el tabernáculo. Solo ellos podían estar ahí ministrando y sirviendo en el tabernáculo. Y Dios también escogió de manera soberana a la casa de Aarón y sus descendientes como sacerdotes. De modo que solo los descendientes de Aarón y sus descendientes, ellos podían presentar las ofrendas y los sacrificios allí en el altar, en el lugar donde Dios había dicho. No podía ser de otra manera. No debía ser de otra manera. De hecho, leemos también aquí en el Antiguo Testamento, en Éxodo, si no mal recuerdo, cuando a los dos hijos de Aarón se les ocurrió presentar un fuego delante de Dios que Dios no había pedido. Lo hicieron ellos como ellos creyeron que era mejor, lo hicieron con una buena intención, sí, pero fue algo que a Dios no le agradó en absoluto y los fulminó en un instante. Porque a Dios se le adora como Él dice que debe de ser adorado y no como uno cree que debe de ser adorado. Hacerlo de la manera en que Dios no había dicho, sobre todo para el pueblo de Israel en aquel entonces, hacerlo de la manera en que Dios no había dicho que se hiciera, era considerado un acto de rebelión en contra de Dios. Y eso fue lo que pasó con esas 9 tribus y media cuando se enteraron que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían levantado un altar grande e imponente.
Ellos lo consideraron como un acto de rebelión en contra de Dios, porque sabían lo que Dios les había dicho por medio de Moisés. A Dios lo van a adorar en el lugar que Él elija, no en donde ustedes quieran. Y cuando se enteraron de lo que hicieron las otras 2,5 tribus, lo consideraron, repito, como un acto de rebelión en contra de Dios. En primer lugar, por eso reaccionaron así. En segundo lugar, ellos fueron celosos de Dios. Ellos eran celosos, eran pueblo en ese momento celoso de Dios y de la palabra de Dios. Y repito nuevamente, consideraron un acto no solo de rebeldía, sino de traición e incluso de apostasía, lo que hicieron Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Lo consideraron como un acto de rebeldía, de traición y apostasía de parte de esas 2,5 tribus. Miren cómo dice, regresen a Josué 22 y vean lo que dice en el versículo 15. Josué 22, 15. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están, número 1, traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor? A sus ojos, aquellas 2,5 tribus habían pecado, estaban pecando. Y ante ese pecado, ellos sabían que no podían quedarse sin hacer nada. Sabían que tenían que confrontarlos. Sabían que tenían que hacer algo al respecto, porque si no lo hacían, iban todos a sufrir las consecuencias. Y también reaccionaron de esa manera porque consideraron que lo que hicieron aquellas 2,5 tribus no solo era un acto de rebelión y traición en contra de Dios, sino también consideraban que era un acto de rebelión y traición en contra de ellos, del pueblo de Israel. Y se nos dice, miren, la segunda parte del versículo 19, segunda parte del versículo 19 dice: pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente al altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Se fijan? Consideraban que lo que estaban haciendo o lo que habían hecho era un acto de rebelión y traición, en primer lugar en contra de Dios, pero también en segundo lugar en contra del pueblo de Israel. Y por eso reaccionaron de esa manera. Ellos sabían que tenían que hacer algo con respecto a ese pecado que ante sus ojos ellos, aquellas 2,5 tribus, estaban cometiendo, y sabían que el pecado no solo debía ser confrontado, sino debía ser eliminado. Ellos sabían lo que el Señor también había dicho al respecto. Miren, vamos a ver otro pasaje en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 17. Levítico 17. Y vean algo que el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés. Versículo 8, 17, 8 y 9 también. Dice el Señor: dales también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. ¿Te fijas? Esto es algo que también el pueblo de Israel lo sabía. El Señor había dado, repito, instrucciones claras. Si alguien se atreve a ofrecer una ofrenda quemada o un sacrificio
pero no lo lleva al tabernáculo, a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, es decir, a ese lugar donde el Señor ha elegido para que ahí se adore su nombre y para que allí se presenten ofrendas y sacrificios, dice, esa persona será excluida de la comunidad. Así que por estas razones reaccionaron de esa manera y estaban dispuestos a ir a la guerra en contra de sus hermanos. ¿Se fijan? Esto nos enseña algo a nosotros acerca de cómo debemos nosotros reaccionar, cuando vemos que alguno de nuestros hermanos, que alguno de nosotros está actuando de manera contraria a la palabra de Dios o está pecando. Esto que estamos viendo, hermanos, nos recuerda algunas cosas. Entre ellas, lo que ya hemos visto y lo hemos comentado en otras ocasiones. El pecado, óyelo bien, el pecado de uno solo afecta a muchas personas a su alrededor. Somos un cuerpo, como iglesia local somos un cuerpo y el pecado de uno afecta a todos. No creas antes que eso, no creas que no te va a afectar a ti, te va a afectar a ti. Pero no creas que nada más te va a afectar a ti, va a afectar a todos. Lo leímos hace un rato con el ejemplo de David. David fue el que y él reconoció el pecado, ¿no? Fue el que cometió ese pecado delante de Dios, de levantar un censo. Pero el pecado de David trajo consecuencias negativas a todo el pueblo de Israel. Y el Señor castigó el pecado. Y no castigó no nada más a David, sino a todo el pueblo. Y en un día, dice el pasaje que leímos, que murieron miles de personas. El pecado de una persona afecta a todos. Pero eso también nos recuerda que nosotros no debemos quedarnos nada más viendo y sin hacer nada cuando vemos que alguno de nosotros está pecando o está actuando en contra de lo que Dios dice en su palabra. No podemos tener una actitud indiferente ante el pecado. No debemos hacerlo. Debemos tomar cartas en el asunto. Debemos hacer algo. Con temor delante de Dios y con celo delante de Dios, con celo por Él, por Dios y por su palabra, y también con temor a las consecuencias, porque repito, el pecado de uno afecta a todos. Y si nada más vemos que no está bien, que está pecando deliberada e intencionalmente, pero no hacemos nada, y si no solo no hacemos nada, sino que consecuentamos su pecado, al final todos vamos a sufrir las consecuencias. Tenemos que hacer algo. Por eso reaccionaron de esa manera aquellas 9 tribus y media. Ellas estuvieron dispuestas a hacer algo y estuvieron dispuestos incluso a ir a la guerra contra sus propios hermanos, porque eran hombres temerosos de Dios y tenían celo de Dios y tenían celo de la palabra de Dios. Ellos recordaban lo que Dios les había dicho, todas las órdenes, los estatutos, los mandamientos y las instrucciones que Dios les había dicho. Y estaban dispuestos a lo que fuera necesario con tal de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y en nosotros debe de haber la misma actitud. Por eso es que les decía que la actitud de ellos no fue del todo incorrecta. Ellos actuaron de manera correcta. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Pero, vamos a verlo. Cuando ellos se enteraron de lo que habían hecho aquellas 2 tribus y media, se organizaron, se pusieron de acuerdo y estuvieron ya alistándose, preparados, listos para salir a la guerra con ellos. Pero, versículo 13, 13. El versículo 12 dice: entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Y entonces viene el pero, versículo 13. Pero antes, y me encanta esta frase, pero antes.
Estaban dispuestos a ir a la guerra. Y de hecho me imagino que se estaban preparando ya para salir a la guerra. Pero antes, dice, enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. ¿Se fijan? Así que lo primero que pensaron es, bueno, aquellas 2 tribus y media están rebelándose en contra de Dios, están traicionando a Dios, le están dando la espalda al Señor, y lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios es eliminarlos por completo. Se prepararon para eso. Estaban dispuestos a hacerlo, pero antes de hacerlo, dice que enviaron una delegación en representación del pueblo de Israel. Una delegación encabezada por el sacerdote, el hijo del sacerdote Eleazar, Finés. Este Finés era nieto de Aarón, junto con un líder de cada una de las tribus de Israel, de las 9 tribus y media de Israel. 15, dice, se formó la comisión, los enviaron, fueron en busca de los de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. 15, cuando llegaron a la tierra de Galaad, los encontraron, dice, y les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Se fijan? Me encanta. Ellos estaban dispuestos a ir a la guerra, el pueblo de Israel, a ir a la guerra en contra de sus propios hermanos. Pero no actuaron de manera precipitada, ni de manera imprudente, ni de manera alocada. Ellos fueron celosos, temerosos de Dios, sí, tenían celo de Dios, tenían temor de Dios, tenían celo de la palabra de Dios. Pero repito, no actuaron de manera precipitada, no actuaron de manera imprudente y tampoco actuaron de manera alocada. En todo momento actuaron con celo y con temor delante de Dios. En todo momento. Recordaron lo que Dios les había dicho y se tomaron el tiempo para preparar ese grupo, delegación que mandaron para buscar a las 2 tribus y media. Se tomaron el tiempo para analizar la situación y estuvieron dispuestos a ir y buscarlos y hablar con ellos. ¿Se fijan? No actuaron así a la primera. Analizaron la situación, se dieron el tiempo de investigar e incluso, repito, estuvieron dispuestos a ir, buscarlos y hablar con ellos. Y en todo esto, insisto, porque esto es importante, en todo esto ellos estuvieron actuando siguiendo las instrucciones del Señor. Y es exactamente lo que debemos hacer nosotros ante un malentendido. No hacer las cosas a nuestra manera, no actuar de manera precipitada, no actuar de manera imprudente y menos alocada, sino actuar conforme a la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron aquellas 9 tribus y media. No se quedaron con los brazos cruzados, sabían que tenían que hacer algo, porque sabían que si no lo hacían, ellos iban a sufrir las consecuencias. Hicieron algo, pero lo hicieron con prudencia, lo hicieron con temor delante de Dios, lo hicieron con celo de Dios, lo hicieron de la manera adecuada. Investigaron, analizaron la situación, mandaron la delegación, estuvieron dispuestos a ir y preguntar a ver, ¿por qué? O sea, no llegaron y repartiendo golpes y matando a medio mundo, no, a ver, mandaron primero una delegación. Y la delegación iba con ese propósito de preguntar, investigar, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué?
Y en todo esto apegándose a la palabra de Dios. Vamos a ver otro pasaje, miren. Deuteronomio nuevamente, Deuteronomio capítulo 13. Versículo 12. Otra vez, el Señor hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés. 13:12. Y dice así: cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti. Tal vez. Que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles: vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos, miren lo que les dice el Señor, ¿Qué les dice enseguida? Analiza los hechos cuidadosamente, ¿te fijas? Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. ¿Te fijas? Ellos estaban actuando siguiendo simplemente la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y antes de ir y hacer una matanza allí entre la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, se tomaron el tiempo de analizar los hechos cuidadosamente. De investigar, a ver, vamos a ver, ¿es cierto o no? Y si es cierto, ¿por qué lo están haciendo? En todo momento apegados a la palabra de Dios. Y hermanos, si algo necesitamos hacer nosotros ante un malentendido es precisamente eso, apegarnos a la palabra de Dios y no actuar de manera imprudente, no actuar de manera necia ni alocada, sino hacer las cosas conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y lo menos que creo que deberíamos hacer ante un malentendido es investigar, a ver, ¿es cierto o no? Nada más yo lo estoy malinterpretando. O yo me estoy haciendo una idea equivocada de lo que no es. Porque si no lo hacemos, nos vamos a dejar llevar y vamos a hacer cosas de las cuales nos vamos a arrepentir después. Esas 9 tribus y media actuaron correctamente, tuvieron la actitud adecuada. Mira, no solo actuaron correctamente al apegarse a la palabra de Dios, sino que lo hicieron con una actitud correcta. ¿Y sabes cuál es esa actitud correcta? Humildad. Humildad. Porque estuvieron dispuestos a enviar primero una delegación y a eso, a investigar y preguntar simplemente a ver por qué. ¿Por qué? Porque se tomaron el tiempo simplemente de investigar. Investiga, habla. Es algo que yo digo frecuentemente, que yo aconsejo frecuentemente. Muchas veces lo mejor que podemos hacer ante un malentendido es hablar las cosas de manera personal. Habla, a ver, creo que está pasando esto, dime, ¿estoy bien o estoy equivocado? Hablemos. Tan es así que aquí en México tenemos un dicho, ¿no?, que dice que hablando se entiende la gente. Habla. Pero lo hicieron, actuaron de manera correcta y lo hicieron con una actitud correcta, con humildad. Pero no solo eso, junto con la humildad, ellos mostraron algo más, y quiero que lo veamos. Vamos nuevamente a Josué 22. Josué 22. Llega ahí la delegación donde estaban las 2 tribus y media, esa delegación encabezada por Fines. Entre otras cosas les dicen en el versículo 19: si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor,
donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. ¿Te fijas? Antes de actuar precipitadamente y alocadamente e imprudentemente, mandaron la delegación, tuvieron la actitud correcta, hicieron las cosas de manera correcta, con la actitud adecuada, es decir, con humildad. Hablaron con ellos y mira, a tal grado era la disposición porque el asunto se arreglara, de que estuvieron dispuestos a esto que acabamos de leer. Y les dicen por medio de Fines, le dicen: si ustedes necesitan el altar porque la tierra donde están es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor. Y miren cómo le dicen también: y compartan nuestra tierra. ¿Te fijas? Estuvieron dispuestos a compartir la heredad que ellos ya tenían con ellos, pero lo que querían era solucionar el asunto. La intención de ellos no era ir y acabar con todos y ya no dejar a nadie con vida. No, lo que querían era que el asunto terminara bien, y estuvieron dispuestos a lo que fuera necesario con tal de que la situación terminara bien. Estuvieron dispuestos a compartir de su propia heredad con ellos. Hermanos, para eso se necesita humildad. No solo estar yo dispuesto, es decir, no solo no quedarme con los brazos cruzados, sino estar dispuesto a hacer algo, incluso si es necesario dar de lo mío con tal de estar bien con los demás, con tal de que el malentendido se aclare, con tal de que las cosas se arreglen. ¿Te fijas? Ahora, a manera de aplicación, pregúntate. No tienes que decir nada, ni hacer ningún gesto, ni nada. Pero la pregunta es: ¿cómo reaccionas tú ante los malos entendidos? ¿Procuras apegarte a la palabra de Dios? ¿Procuras hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O eres de las personas, y lamentablemente hay muchos hombres y mujeres que se dicen cristianos, que actúan de esta manera y dicen: para mis pulgas, a mí que me hagan eso y se van a enterar quién soy? ¿Cómo actúas? ¿O eres de los que dices: ¿y yo por qué me voy a dejar? ¿Yo por qué? ¿O eres de los que dices: ¿y yo por qué? Encima de que está hablando mal de mí, o encima de que esto y esto, todavía soy yo el que tiene que ir y buscarlo y hablar con él y arreglar las cosas. No, yo no. Una cosa te digo: si tu manera de actuar es esa, si tu manera de reaccionar es esa ante los malos entendidos, o ante los conflictos, o ante las diferencias que hay con otras personas, si siempre reaccionas de esa manera, no andes diciendo por allí que eres cristiano, porque es bien probable que no lo eres. No lo eres. Es una contradicción. No puede ser. Estamos viendo cuál es la actitud correcta ante los malos entendidos. Lo mejor que debemos hacer es apegarnos a la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, analizar las cosas. Investiga si las cosas son así como tú crees que son o no, o simple y sencillamente es eso, es un malentendido. Y si es un malentendido, la mayoría de las veces se puede aclarar y solucionar hablando con la persona. Nada más.
Pero no actúes de manera alocada, ni necia, ni imprudente, porque después te vas a arrepentir de eso. Tienes que ir, tienes que tomarte el tiempo, investigar, analizar y hacerlo con la actitud adecuada, la actitud correcta, con humildad. Y la humildad nos implica muchas veces que somos nosotros, aunque nosotros seamos los perjudicados, la humildad implica que nosotros debemos dar el primer paso y buscar a la persona y aclarar el malentendido. Y si es necesario pedir perdón, pedimos perdón. Y si es necesario perdonar, perdonamos. Y si es necesario, y casi siempre es así, si es necesario mostrar gracia y misericordia, con la ayuda de Dios podemos mostrar gracia y misericordia. ¿No fue lo que hicieron las 9 tribus de Israel? Las 9 tribus y media. Porque fueron, investigaron la situación, hablaron con la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, y les mostraron gracia. Antes, mira, podemos verlo de esta manera, antes de hacer justicia, porque estaban dispuestos a eso, a hacer justicia, pero antes de hacer justicia, ellos estuvieron dispuestos a mostrar gracia y misericordia. Al grado de que les ofrecieron y dijeron, bueno, si la tierra donde están no es adecuada, pues véngase con nosotros. Y si es necesario, compartimos la tierra con ustedes. Eso es humildad. Eso es gracia. Eso es misericordia. Misericordia antes que justicia. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos las cosas al revés? Y en vez de mostrar gracia y misericordia, lo primero que hacemos es aplicar justicia. Pero no justicia conforme a la palabra de Dios, sino justicia conforme a nosotros mismos. No debe de ser así. No debe de ser así. Debemos actuar como hijos amados de Dios, y precisamente eso es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Antes de derramar y hacer justicia con nosotros, Dios nos mostró gracia y misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gloria a Dios porque Él hizo eso con nosotros. Él tenía todo el derecho de aplicar su justicia contra nosotros a causa de nuestro pecado. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Y en vez de eso, nos dio un regalo, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él manda, Él espera que nosotros actuemos así. Mostrar misericordia y gracia y bondad y compasión y perdón en vez de justicia propia o resentimiento o venganza. Gracias a Dios porque nos tuvo misericordia, y creo que si algo podemos y debemos hacer nosotros es, con la gracia de Dios, cada día esforzarnos y mostrar a otros la misma misericordia y la misma gracia que Dios nos mostró a nosotros. Y cuando haya un malentendido o una diferencia con alguna persona, entonces hacer las cosas de manera correcta. Y hacerlo con una actitud correcta, con la actitud de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y de nuestro Padre bueno y tierno. ¿Ok? Pónganse de pie.